No la grabé, estamos entonces viendo, vamos a grabar esto, que la clase se me olvidó grabarla. Nehemías, correcto, restauró los muros. Esdras restauró el culto. Recuerden que Esdras era un escriba, ¿verdad? Restauró el culto, restauró la ley. El culto, vamos a poner acá la adoración. Ahí estaba la ley, pero estaba perdida. Entonces, hay que identificar. Espéreme, aquí me equivoqué en algo. Nehemías restauró ¿qué? Los muros, ¿verdad? Aquí no lo puse. Nehemías, no puse aquí. Nehemías restauró el culto. Bueno, es muy importante entender en estos tres hombres de Dios qué profetas estuvieron ahí. ¿Qué profetas estuvo en los tiempos de Zorobabel? Ageo. ¿Qué otro profeta? Zacarías. Y en el tiempo posterior o igual, recuerden que entre Zorobabel y Esdras hay algunos años. ¿Cuántos años de diferencia hay entre Esdras y Zorobabel? Vamos a ver, aproximadamente 90 años entre Esdras y Zorobabel. Y Nehemías y Esdras son contemporáneos. Unos 10 años después de que Esdras llegó también Nehemías. Nehemías era el gobernador y Esdras era el escriba. Esdras era el que encargó de restaurar el culto. Imagínense que en los tiempos de Zorobabel, que costó bastante, pero el templo se restauró, pero no se restauró el culto, sino que hasta que Esdras llegó, restauró el culto. Y Nehemías restauró los muros. Entonces, en el tiempo de restaurar el templo, las manos se cansaron de los judíos que habían regresado. Y por eso Dios mandó profetas como Ageo. Bueno, vamos a retroceder un poquito más porque no habíamos grabado, ¿verdad? Y nos vamos a recordar que habíamos hablado de Nahum. Nahum le predicó a la ciudad de Nínive, al pueblo de Asiria. 200 años después de que aproximadamente Jonás había predicado restauración y ellos se habían arrepentido y Dios los levanta como pueblo, como imperio, ellos se apartan de Dios, se vuelven a la maldad, a la misma maldad o peor a la que habían vivido en los tiempos de Jonás. Entonces Dios les manda castigo a través de Nahum. Posteriormente de Jonás y del arrepentimiento, Nínive se levanta como pueblo glorioso, imperio grande, ¿verdad? Nínive, la capital de Asiria. Y a pesar de que se habían arrepentido en los tiempos de Jonás, vuelven al pecado, vuelven a la maldad, vuelven a la iniquidad en Dios. Entonces Dios les cae con juicio y esa vez ya no se restaura. ¿Y por qué? Como dice aquí, por su propia maldad. Eso vimos en el libro de Nahum, en el libro de Habacuc. Habacuc recordamos que fue contemporáneo de Jeremías y así como Dios había hablado a través de Jeremías, apártense de la maldad, vuélvanse a Dios. Dios no solo habló a través de Jeremías, sino también a través de Habacuc. Pero ¿qué pasó? No se apartaron, no se volvieron a Dios y Dios los mandó a juicio. ¿Y a quién vemos después? A Sofonías. Sofonías, igual que Habacuc, predicaron, ¿verdad? Arrepentimiento, apártense de su maldad, porque si no se apartan viene juicio, viene castigo, viene confusión, viene angustia, viene destrucción, y no se apartaron. Entonces, ¿qué hizo Dios? Mandó castigo. Entonces, después de la predicación de Jeremías, de Habacuc, de Sofonías,
y del mensaje de arrepentimiento, ellos no quisieron, Dios les cayó juicio. ¿A través de quién? A través de Babilonia. Llega a Babilonia y mantiene 70 años cautivo al pueblo judío. En esos 70 años vemos predicadores como Daniel y Ezequiel, ahí, predicando el mensaje del arrepentimiento, hasta que terminan los 70 años, y con los 70 años se acaba ese juicio. Y Dios levanta entonces después profetas como Ageo, como Zacarías, como Malaquías. Voy a dejar de compartir y vamos a irnos al libro vamos a ver a qué libro nos vamos a ir. Vamos a buscar pestaña donde están los libros. Habíamos quedado en Sofonía. Vamos a leer la Reina Valera y nos vamos a ir aquí a Esdras, capítulo 1. Lo vamos a retroceder. Esdras, capítulo 1. Vamos a buscar Esdras. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. Miren, usted quiere saber en qué consiste el libro de Ageo. El contexto y el trasfondo histórico de Ageo es el libro de Esdras, los primeros capítulos del libro de Esdras. ¿Entendió, verdad? El contexto histórico de Ageo es el libro de Esdras, que también lo vemos aquí, atrás. En Segunda de Crónicas 36, vamos a ir hasta abajo, hasta abajo. En el capítulo 36 de Segunda de Crónicas vemos de manera genérica el castigo de Dios, los últimos reyes de Jerusalén, el cautiverio babilónico. En este tiempo también fue llevado cautivo Daniel y Ezequiel, reinado de Ezequías, Daniel y Ezequiel. La cautiva, aquí Ezequiel, en la primera Daniel, aquí Ezequiel. Mire, hasta que finaliza. Mire, entre Segunda de Crónicas 36, entre el verso 17 y el verso 21 pasan 70 años. Mire qué tremendo. Entre el verso 17 de segundo libro de Crónicas, capítulo 36, y el verso 21 pasan los 70 años del cautiverio babilónico. Al final del cautiverio babilónico, usted va a leer aquí lo mismo que leímos en Esdras 1, más el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas. Mire, ¿por qué Ciro hizo esto? Quiero explicarle por qué Ciro hizo esto. Lo voy a llevar a Isaías 44. Mire por qué Ciro hizo esto. Ciro era un hombre pagano. Ciro era pagano. ¿Qué era Ciro? Pagano, no era Dios. Pero lo llevo a Isaías, capítulo 44, los últimos versos. Vamos a verlo. Perdone si lo mareo. ¿Qué es lo que yo quiero? Que usted conozca el contexto histórico de estos pasajes. Mire, así dice Jehová, tu redentor, que te formo desde el vientre, yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios, desvanezco su sabiduría. Yo el que despierta la palabra de su siervo. ¿Cuál siervo? Ya va a ver cuál. Y cumple el consejo de sus mensajeros.
que dice a Jerusalén, Jerusalén, óigame bien, Isaías escribe 200 años antes de Ciro, 200 años antes de Ciro. Ahora, la crítica textual, la mala crítica textual, pretende que nosotros pensemos que esto se escribió después, ¿verdad? Pero no es cierto. Dios es un Dios glorioso. Yo, el que despierta la palabra de su siervo, ¿qué siervo? Y cumple el consejo de su mensaje. Que dice a Jerusalén, Jerusalén no ha sido destruida cuando Isaías escribió esto. Serás habitada, ni había sido abandonada. Y las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Miren, Isaías no sabía lo que estaba profetizando, no entendía, porque él estaba hablando a una ciudad que todavía no había sido destruida, a unas ruinas que no existían porque la ciudad estaba en pie, que dice a las profundidades secaos y a tus ríos haré secar, que dice de Ciro, es mi pastor. Ciro no había nacido. Mire, los críticos textuales no quieren comprender esto. Entonces dicen que este Isaías no es el Isaías original, que es otro, y que esta parte de la Biblia se escribió después, cuando Ciro ya vivía. Pero Dios es un Dios glorioso. Cuando le llevaron a Ciro este mensaje, que dice Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén serás edificada y al templo será fundado. No existía Ciro cuando esto se escribió. Y vemos el capítulo 45. Así dice Jehová su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones y desatar lomos de reyes. ¿Por qué Ciro estaba tan interesado en reconstruir la ciudad? ¿Por qué entonces nos vamos a Esdras 1? ¿Por qué estaba interesado Ciro en que esto ocurriera? ¿Por qué estaba interesado? Miren, ahora nos vamos a Segunda de Crónicas 36, verso 22. Más el primer reinado, el primer año del reinado de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Mire, qué hermoso es Dios, ¿verdad? ¿No le parece a usted maravilloso? ¿No le parece a usted glorioso? ¿No le parece a usted sublime que Dios actúe de tal manera? Los, los, los de la crítica textual nos quieren hacer ver de que Isaías escribió, esa parte de Isaías se escribió posteriormente a Ciro. Pero no, hermanos, no. Dios, el Espíritu Santo, es capaz de revelar 200 años antes el nombre de alguien, porque así es Dios. Él es el que tiene el control de todas las cosas. No merece el darle gloria, darle honra. En ese marco de reconstrucción de templo que vemos aquí en el libro de Esdras, en ese marco de reconstrucción, vemos el libro de Esdras, solo vamos a ver el decreto de Ciro, el regreso a Jerusalén, ahí vemos quiénes regresan a Jerusalén. Entonces, en ese marco histórico, vamos a ver, en ese marco histórico, donde regresa Zorobabel regresa a reconstruir la ciudad, más que todo el templo que había sido destruido. El templo fue reconstruido, pero la ciudad quedó en ruinas. Miren, ahí empieza la reconstrucción. Vamos a ver. Miren, empiezan a restaurar el templo, el altar. Pero ¿qué ocurre? En medio de la reconstrucción se detiene la construcción, se detiene unos años. Entonces, como se detienen algunos años,
Dios manda a este hombre, Ageo, vamos a ver, Ageo 1. Dios manda a este hombre, Ageo, para que reconstruyan. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Miren, en los tiempos de Ageo, no querían reconstruir. Bueno, habiendo visto esto, y cómo Dios en 3 capítulos, ¿en cuántos capítulos Dios habla a través de Ageo? En 2 capítulos hay varias profecías. Voy a dejar de compartir. Ahora usted ya tiene unas generalidades históricas sobre este tiempo, ¿verdad? Entonces, en estas circunstancias se escribe el libro de Ageo. ¿Cuál es el mensaje? Hay 4 mensajes, 4 profecías. En la primera profecía es el llamamiento a construir. ¿Sí? Reedifiquen, quiten la indiferencia. Quiten la indiferencia, no es tiempo, dice, de que ustedes reconstruyan la casa y mi casa está vacía. Ustedes vinieron a Jerusalén a reconstruir mi casa, pero en vez de reconstruir mi casa, ustedes están reconstruyendo su casa, se están ustedes enfocando en ustedes y no en mí. Mire qué tremendo cómo Dios le reclama al pueblo de Judá. Es tiempo de que reconstruyan mi casa y ustedes están concentrados en lo de ustedes. Entonces el mensaje 1 es, los sacude. El mensaje 2, los, los alienta. El mensaje 3, los vuelve a sacudir, porque en medio de la reconstrucción había egoísmo, había impiedad, había maldad. Entonces se detuvieron nuevamente. Y Dios les dice, cobren ánimo, hay esperanza, no se detengan. Y hasta el final el templo se reconstruye. Recuerden, el libro de Ageo y el libro de Zacarías equivale a los primeros capítulos del libro de Esdras. El libro de Ageo y el libro de Zacarías equivalen a los primeros capítulos del libro de Esdras, a la primera transmigración, al primer retorno. El libro de Malaquías equivalen a el segundo y el tercer retorno. El segundo y el tercer retorno. Cosas como esas podemos ver. Igual el libro de Zacarías es una ánimo a que se vuelvan a Dios, que reconstruyan. Vamos a ver ahora el libro de Zacarías. El mismo mensaje, apártense de la maldad. Mire, Dios, así como en Ageo, así como había ocurrido antes del cautiverio, así está ocurriendo después del cautiverio. No habían aprendido la lección. Entonces Dios se enoja, les dice, vuélvanse a mí, atiéndanme a mí, escúchenme a mí, síganme a mí, búsquenme, obedézcanme a mí, porque se habían apartado. Entonces, el llamamiento de Dios. Y en medio de eso, Dios le da a Zacarías visiones y mensajes futuristas, donde vemos hombres, cuernos, y vemos toda una serie de visiones. Y esas visiones representan siempre un cumplimiento histórico y un cumplimiento profético. ¿Cuál es el cumplimiento profético? Que el Mesías venía e iba a ser rechazado en su primera venida. Pero el Mesías tendrá que ser aceptado en su segunda venida. De hecho, un capítulo del libro
del capítulo 14, 12, 13, 14 del libro de Zacarías nos habla de la segunda venida. Capítulo 12 nos habla de cómo el Mesías pondrá en la segunda venida, al final de la gran tribulación, cómo el Mesías pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Todas esas cosas las vemos en Zacarías. Entonces, el libro de Zacarías nos da dos situaciones. Primero, el cumplimiento histórico. Arrepiéntanse, vuélvanse a mí, no vuelvan a lo mismo. Y segundo, el cumplimiento escatológico profético. La primera venida, cuando fue crucificado y no le aceptaron, lo rechazaron. Y la segunda venida, cuando al final de la gran tribulación, y que el pueblo judío se haya vuelto en medio de la gran tribulación, se hayan vuelto al verdadero Mesías, porque el Mesías falso, el anticristo, los engañará y caerán en la trampa, pero después se arrepentirán. ¿Y qué vemos después en Malaquías? 4 capítulos, igual Malaquías. 4 capítulos con la misma dinámica. Se han apartado de mí. Yo los exhorto con ese amor profundo. Vuélvanse a mí. Y en el capítulo 1 vemos el menosprecio de los sacerdotes a lo santo, a lo divino. Ofrecían sacrificios. Ya estaba el templo reconstruido. Aquí ya estaba el templo reconstruido. Y a pesar de que ya estaba reconstruido, empezaban a ofrecer sacrificios incompletos delante del altar. Mire qué tremendo. En un altar nuevo, aparentemente, nominalmente nuevo, un templo nominalmente nuevo, y ya estaban cayendo de nuevo en el pecado, ofreciendo sacrificios incompletos a Dios. Y ya había orgullo, vanidad en los sacerdotes, ya había divorcios, como que nada pasara, matrimonios mixtos. ¿Qué significa eso? Pueblo de Dios casado con paganos. Ya había robo, ya no se respetaban lo sagrado, las ofrendas, se habían vuelto, mire la palabra que usa aquí el autor, cínicos. Qué tremendo, ¿verdad? Cínicos. Entonces, en medio del cinismo, Dios lo manda a que se arrepienta. Y el capítulo 4, también la promesa redentora del Mesías que vendría. Y dice el capítulo 4, que me encanta tanto, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, en mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día que yo hago, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y cómo termina el libro de, cómo termina el libro de, ¿cómo se llama? El libro de Malaquías? Lo vamos a buscar, no lo tenía abierto, y con esto terminamos. Solo leemos el final, cómo termina. ¿Cómo termina? No encuentro, aquí está, no lo encontraba. Estábamos en Ageo, nos vamos a ir a Malaquías 4. Malaquías 4. Esto terminamos. ¿Cómo termina? Mire, esto lo cité, pero aquí termina. He aquí, yo os envío al día antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cuál es la última profecía que se da en el Antiguo Testamento? Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. ¿Cómo terminó el ministerio profético del Antiguo Testamento? Con una promesa. ¿Y cómo inició el ministerio profético? ¿Cómo reinició la voz profética?
Aquí se acaba la voz profética de Dios. Dios siguió guardando a Israel, Dios siguió manifestando su gracia, pero la voz profética de Dios se apagó 400 años. A eso se le llama los 400 años de silencio. ¿Cuándo despertó nuevamente la voz profética? Cuando apareció el Elías, Juan el Bautista, haciendo esto, profetizando esto. Mire, aquel que se vestía con vestidos de pieles, reinició el movimiento profético, que por 400 años había estado en silencio. Amados hermanos, gracias por haber atendido a estas clases de Antiguo Testamento. Vimos los profetas menores, así que fue un placer haberles saludado. Dios me les bendiga y será hasta la próxima.